mientras tanto, como siempre, el primer bloque, la primera media hora del programa y a veces un rato más le dedicamos al tema internacional. Y en el tema internacional tenemos la región que viene con un montón de situaciones que se han ido dando, toda esta efervescencia de los jóvenes en Perú, cuando faltan unos pocos meses, menos de 5 meses aproximadamente para las elecciones, lo que está pasando en Chile y, por supuesto, elecciones, balotaje el próximo domingo en Brasil. Vamos a hacer un pupurrí de temas, pero obviamente vamos a hablar con el que sabe, que es nuestro compañero y columnista de internacionales, Eduardo Bior. ¿Cómo te va, Eduardo? Bien, hola, un gran abrazo para todas las amigas y amigos de Quédate con el Vuelto. No les habíamos dicho dónde estábamos, pero supongo que nos reconocieron. Así que aquí estamos. Y bueno, estábamos ahí introduciendo un poquito el tema internacional y para repasar algo de lo que está ocurriendo en general en la región, si te parece, empezamos con que va a haber balotaje el próximo domingo en Brasil, después de las elecciones que hubo la semana pasada. Sí, yo lo llamaría nuevo capítulo de la Operación Desmonte. Ajá. O sea, desde hace 5 o 6 años, el alto mando militar brasileño, primero en colusión con los grandes medios y con la cúpula de la justicia brasileña, se han dedicado a desmontar toda la escena política del país. Es decir, primero le pegaron a Dilma, después le pegaron a Lula, y subieron el Lava-Jato, metieron presa a una cantidad de gente, después inventaron la candidatura de Bolsonaro, subieron a Bolsonaro, bajaron, lograron que el Partido de los Trabajadores hiciera una campaña electoral sumamente pasiva en 2018. Implantaron a Bolsonaro y sobre todo a su política económica ultraliberal con el ministro Guedes, que ha privatizado todo lo que había para privatizar, destruyó completamente el andamiaje económico-social en el que se basó el progreso de Brasil desde los años 40. Y ahora vienen las elecciones municipales. ¿Y qué pasa en las elecciones municipales? En las elecciones municipales, que tuvieron un primer capítulo el día 15 y el segundo capítulo en algunas ciudades el día 29, también han logrado desmontar las candidaturas de Bolsonaro. Han logrado que el PT se redujera a su minimísima expresión. En la zona de São Paulo no superó el 5%, que es el lugar donde nació el PT. Han diseminado el voto de la derecha conservadora, que es la que aparece con mejores chances en las distintas ciudades. En este momento aparecen una segunda vuelta interesante en San Pablo, entre Bruno Covas, el alcalde de la ciudad del Partido de la Socialdemocracia Brasileña, que también gobierna el estado de San Pablo, lo gobierna John Doria, que es uno de los grandes candidateables para el año 22, por el lado del centro derecha, por llamarlo de alguna manera, y que en la última encuesta aparece con el 48% de intención de votos. Muy interesante la candidatura de Guilherme Boulos del PSOL, el Partido Socialismo y Libertad. Los oyentes quizás lo recuerden porque tuvo un papel muy destacado en el año 17 y 18, el año 18, tanto en el acompañamiento a Lula antes de que Lula fuera a prisión, como durante la campaña electoral de Fernando Haddad. Eduardo, me gustaría interrumpirte para hacerte una consulta que me imagino que debe ser
la misma inquietud que muchos oyentes tienen, y una gran parte del pueblo argentino probablemente tenga también. ¿Por qué pierde popularidad Lula? ¿Qué pasa? ¿Por qué? Lula ganó todo en su momento, y ahora no tendría que haber habido algún pichón de Lula, algún referente que pueda hacer tener un mejor protagonismo en San Pablo. Mira, yo creo que es para discutirlo largamente. Mi interpretación, dicho muy esquemáticamente, es que Lula está prisionero de los compromisos que lo que se llama el PT jurídico, o sea, el aparato legal y parlamentario del PT fue cerrando con la derecha y con el alto mando para no ser radicalmente perseguidos. Como parte de esos compromisos, Lula dejó de que lo podía hacer, de presentarse en Suiza para reclamar los documentos originarios de los procesos contra Odebrecht, que parece que son muy diferentes de lo que se conoció en el Lavallato. O sea que él ha aceptado, ha concedido cierto no levantar polvareda, y eso se paga electoralmente. Además, el PT ha tenido una política muy sectaria. En la mayoría de las ciudades se ha negado a formar coaliciones con otros partidos de izquierda o centroizquierda. Está enfrascado en una lucha, en una rivalidad muy secundaria contra uno de los líderes del Partido Democrático Laborista, el PDT, Ciro Gómez. O sea, hay toda una política de división, de falta de perfiles claros, de no salir con los tapones de punta, y eso, digamos, el electorado lo cobra. Bien. Bueno, está bien. Por lo menos ahí tenemos un panorama de qué puede llegar a pasar por ese lado. ¿Seguimos con algún otro país? ¿Por dónde vamos? Adelante. Vamos. Es decir, en la región, sigamos en la región, tenemos Chile. En Chile se va desarmando el régimen pinochetista paso a paso, no sin resistencias. Ahora, digamos, la semana pasada tuvo que renunciar el director general de Carabineros, el comandante de Carabineros, después del desastre que hicieron en un centro de detención de jóvenes en la ciudad de Talcahuano, en el sur del país, donde directamente Carabineros entró en una requisa muy violenta y mató a tiros a 2 chicos. Entonces eso generó un gran escándalo, cosa que antes no sucedía en Chile, y obligó a la renuncia del director general de Carabineros. Pero lo interesante es que hay muchos reclamos de o disolución de la fuerza o una reforma muy radical de esta fuerza, que es una fuerza policial militarizada que existe desde 1928. Es una de las 4 Fuerzas Armadas de Chile. En Chile hay 4 Fuerzas Armadas, no 3. La cuarta es Carabineros. Eso es muy interesante, muy significativo. Entonces, en el contexto de las discusiones por la reforma constitucional que se va a votar en abril próximo, se ha suscitado un gran reclamo de una profunda reforma de Carabineros. Bueno, Eduardo, nos quedan un par de países más de la región para conversar y algo de Estados Unidos. Si te parece, vamos a escuchar un poquito de música y enseguida volvemos a seguir. ¿Cómo no? Y estábamos escuchando, ahí estábamos en tema, ¿no? Y esta fue la selección que hizo Carlos Di Mare, que eligió Inti Illimani, Lo que más quiero, para que veníamos hablando de Chile, eligió un tema de este grupo chileno. Y Eduardo, siguiendo en la región,
hay algo que a mí me llama la atención de lo que está pasando en Perú. No sé, quizá no tendría que llamarme tanto la atención, o quizá vos, que sos el especialista, tengas bien la explicación. Pero hay todo un movimiento de jóvenes replicando lo que pasó en Chile, de alguna manera, donde están encabezando y están avanzando mucho en las protestas. ¿Puede derivar en alguna organización? ¿Hay alguien que pueda llegar a liderar todo este cambio en un lugar como Perú? ¿O pasa como en Chile, que si bien surgen algunos nombres, aparecen algunos nombres, todavía no están muy claros los liderazgos? Yo más bien creo que va a ser algo similar a lo de Chile, es decir, un proceso de movilización callejera que no encuentra representación en las fuerzas políticas existentes, que están muy desprestigiadas todas ellas, y que por lo tanto va a ir decantando en representación política en la formación de las listas electorales. Es decir, yo creo que en ambos países, cuando se acercan las elecciones, en el caso de Perú está todavía mucho más verde, digamos, estos distintos grupos juveniles, cuyo perfil reconozco que no conozco en el caso de Perú, sí conozco la orientación, la línea, digamos, de algunos de sus profesores, pero de los chicos no conozco nada. En ese momento se va a ir viendo un poco qué lugares ocupan los chicos. Yo creo que va a depender mucho de la flexibilidad y la habilidad que tengan los líderes políticos con presencia parlamentaria para abrir sus listas y convocar y abarcar estas nuevas corrientes. En el caso de Perú, yo veo la posibilidad por el lado del Frente Amplio, que es una coalición de partidos de izquierda, pero tendrán que verificarlo. Claro. Sí, el actual presidente no va a poder presentarse a las elecciones, ¿no? Creo que no. Todavía no se estableció. Él hasta ahora, a ver, es muy curioso, él renunció a su candidatura, pero el partido le rechazó la renuncia. El partido morado al que él pertenece le rechazó la renuncia. Así que vamos a ver, a lo mejor obedece al reclamo de las bases, entre comillas, y decide presentarse. Si tiene buena fama como persona decente, como un ingeniero muy profesional, muy neutral, en realidad con poco historial en la política profesional, pero habrá que verlo. Perú ya nos ha dado demasiadas muestras de la venalidad de su clase política, así que tendrá que demostrar de que no lo es. Claro. ¿Qué otro país de la región? ¿Te gustaría hablar de Bolivia un cachito? A ver, ya se está cumpliendo casi el primer mes de mandato de Arce y Choquehuanca. Bueno, en el caso de Bolivia, yo creo que lo más interesante es el retorno de Evo y el significado político del retorno de Evo. O sea, Evo volvió a Bolivia, tuvo esa impresionante recepción en Chimoré, en el Chapare de Cochabamba, y que juntó 1 millón de personas. Él mismo dijo que no se lo esperaba de ninguna manera. Inmediatamente enancado sobre ese triunfo, proclamó que asumiría la presidencia del MAS. Es decir, con lo cual creó un centro de poder propio, paralelo al del gobierno, es decir, como una especie de guía de la revolución cultural boliviana, y habrá que ver cómo lo combinan ellos. Es
Es decir, el secretariado del MAS se tenía que reunir, creo que este fin de semana, pero no he tenido noticias inmediatas sobre lo que han resuelto ni cómo han encarado, porque van a tener, efectivamente ahí hay dos temas. Obviamente para poder gobernar Lucho Arce y David Choquehuanca tienen que negociar con los factores de poder existentes. Esta situación no es la de 2019. Es decir, la policía ha sido doblada y manipulada por la DEA, y si bien han pasado a retiro a una gran cantidad de oficiales del ejército, yo creo que con el ejército van a tener que convivir, y no es un ejército propio. Existe un problema muy grave que se llama Santa Cruz, y todas, en realidad Santa Cruz, Beni, Pando, es decir, todos los departamentos de tierras bajas, en este caso la Amazonía o el Chaco en el caso de Santa Cruz, están en manos de las minorías blancas racistas. Sí. Por lo tanto, de ahí van a tener siempre una oposición muy violenta. Eso por un lado. Por el otro lado, habrá que ver en qué medida Evo, como conductor del movimiento al socialismo, va mediando entre la presión de las bases, que quiere volver ya a todo lo que tenían hasta 2019 y que fue destrozado por la dictadura, y los compromisos que necesariamente tienen que ir cerrando a Arce y Choquehuanca. Antes de pasar a dedicarle unos minutitos a Estados Unidos, me gustaría, esto supongo que más que información va a ser opinión personal, ¿hubo acuerdo entre Arce y Evo como para que Evo sea el titular del MAS y que tenga ese peso político? ¿Fue con acuerdo previo? No creo que se haya conversado en esos términos. En todo caso, tiene que haber sido un acuerdo de convivencia previo a la elección. Es decir, estaba claro que Evo iba a cumplir algún rol político, no se iba a quedar en Liniers, comiendo deliciosas salteñas en la calle José León Suárez, sino que iba a volver a Bolivia e iba a querer ejercer un rol de poder. Yo creo que están copiando mucho, con las condiciones específicas de Bolivia, el esquema de poder argentino. Es decir, con Cristina, que es una indudable conductora política, a la cual responde una parte importantísima de la ciudadanía y con una capacidad de movilización gigantesca, que está en una posición de poder, pero no interfiere en el gobierno. Interesante. Esto es algo que indudablemente lo vamos a volver a ver dentro de unos meses también replicado en Ecuador, ¿no? Cuando Arauz, ¿no? Al gobierno Correa al poder. Algo de eso probablemente se termine viendo inevitablemente, porque los que tienen el poder político, los que tienen los votos, justamente son los que por el lawfare o por alguna otra razón dejaron de estar ahí en esa palestra, ¿no? Pero en la palestra de la actividad política, no de la actividad, de la función, pero el poder lo siguen teniendo. Quedan un par de minutitos, 2-3 minutitos para dedicarle a Estados Unidos, que justamente Trump, si bien no reconoció el triunfo de Biden, accedió a que se pueda entrar a la famosa habitación y que conozcan los detalles, así que los equipos técnicos ya están trabajando más activamente, y un nombramiento que quizá abra un panorama, según dicen algunos economistas,
favorable para la Argentina, ¿no? Y no sé quién lo dice. Unos económicos yo no espero nada favorable de un gobierno Biden. Sí, me pasa lo mismo. Lo mismo. Lo que pasa es que como hablan de Janet Yellen, la secretaria del Tesoro, la virtual ministra de Hacienda, como una persona que proviene del keynesiana, que no sé, algunos la ven con buenos ojos. Dicen que, bueno, Martín Guzmán, por supuesto, envió un tuit de felicitaciones, la conoce, creo que el marido de Yellen fue profesor, me parece, o ahí algún vínculo hubo con Martín Guzmán. Hubo felicitaciones también por parte de Joseph Stiglitz. Bueno, es como que algunos auspician que se abre alguna posibilidad de mínimamente de trabajar en forma un poco más conjunta, lo cual tampoco me inspira tantas expectativas, tantas ilusiones de qué bien vamos a estar, ¿no? Por supuesto. A ver, Janet Yellen fue presidenta de la Reserva Federal entre 2014 y 2017. Y se retiró, digamos, porque Trump estaba en completo desacuerdo con su política, su política de mantener las tasas de interés, y ella a su vez estaba en contra de la baja de impuestos a los más ricos. Ahora, primero, la Reserva Federal no es un banco central al estilo que lo conocemos nosotros. La Reserva Federal es una entidad privada con funciones públicas, en la cual tiene una junta de gobierno de representantes de la Reserva Federal de 8 bancos de Reserva Federal de los principales estados de la Unión. Por lo tanto, no hay que compararlo con el Banco Central. Claro. Las decisiones que se toman en general, las decisiones que se toman en la Reserva Federal son de consenso. Es decir, no son decisiones. Hubo poca gente como Alan Greenspan que tuvo un liderazgo propio y logró arrastrar a los otros gobernadores de la Reserva Federal a que hicieran su política. Pero por otra parte, la política de recuperación de la economía norteamericana posterior a la crisis de 2007-2008, que se realizó durante el gobierno de Obama, con Janet Yellen como segunda de la Reserva Federal, consistió fundamentalmente en llenarle los bolsillos a los bancos. Es decir, llenar a los más grandes bancos de dinero. Es decir, yo no sé. Te propongo que hagamos una pausa y volvemos y seguimos conversando un poquito más. Vamos a tener una nota que a los dos nos va a gustar mucho hacer. Enseguida volvemos.